Vecinos, ustedes, si me alquilan la tierra para la fábrica, por cada hectárea, al año, 3.800 euros. Firmen el contrato ahora y ya tendrán el dinero. Quien no firme es un tonto. ¿Ya escucharon? El señor Ramírez es un gran jefe. Trae a nuestro pueblo mucha riqueza. Quien no firme le quita el futuro a sus hijos. Ernesto, es un contrato de 50 años. ¿Lo pensaste? Con esa fábrica química en el pueblo, el agua de generaciones seguirá siendo potable. Rosa, ¿qué sabes tú, vieja? ¿Jugar con masa te da dinero? Oye, vieja, si solo juegas con masa, no te metas en el camino. Oye. Estas manos hicieron pan por 60 años. Saben el buen harina a ciegas, pero este pueblo se va a vender. Señor Ramírez, está ciego. La tía Rosa lo hizo para mi nieta. No puede pagarlo. ¿No es solo masa? ¿Qué es lo que importa? 50 euros. ¿Eso le basta? Es pan decorado de Esperanza. Estuvo en el periódico estatal. Vaya. Hecho de masa, parece de verdad. Qué lindo. Eso te da de comer. Vecino, para construir, para casarse, ¿no necesitan dinero? No se metan en esto. Firmen ya. ¡Firmemos! ¡Vamos! Oigan, este contrato nadie lo firme. Ernesto, la tierra es de todos. Debemos reunirnos y preguntar qué hará la fábrica. Vieja, prefieres la mala. Ay, ¿quién te crees que eres? No te incumbe. Abuela. Abuela, soy la nueva funcionaria. Recién llegué, escuché que venderán el terreno. Al llegar, ya se fueron todos. Niña, eres nueva. No te metas. Ese Ernesto es peligroso. Oh. Abuela, ¿estas cosas las hizo usted sola? Sí. Abuela, ¿sabe qué es esto? Es lo que salvará al pueblo. ¿Salvar al pueblo? Sí. Es solo pan. En las fiestas es por diversión. Abuela, estudié gestión turística. Un pan decorado así se vende en la ciudad a 180 euros. Ya no venderemos tierras, venderemos esto. En 60 años es la primera vez que alguien dice que mi oficio vale dinero. Pero Ernesto y ese Ramírez no nos dejarán en paz. Espera. Sí. Abuela, abuela, es de nivel nacional, patrimonio cultural inmaterial, transmisora representativa, es de nivel nacional. Hace 40 años, el Museo Estatal me buscó para restaurar un juego de ofrendas milenarias de pan decorado. Ese diseño ya se había perdido. En el estado, solo yo podía hacerlo a partir de pinturas antiguas. Abuela, lo que tienes en las manos vale más que oro. ¿Por qué nunca lo dijiste? ¿Decir qué? Ese Ernesto solo ve el dinero. Esto lo he ocultado por años. De nada sirve. Esta caja es mi mayor tesoro. Pero ahora aún no puedo presumirlo. Ernesto y su gente me vigilan. Si me descubren, me aplastarán por completo. Mejor callar. Abuela, hagamos lo que podamos. Una cooperativa.
cooperativa. Enseñemos a hacer pan decorado y venderlo en línea. ¿Una cooperativa? Pues necesitamos el sello del líder. ¿Crees que Ernesto lo dará? Tío Ernesto, lo de hoy lo arruinó esa vieja. Te lo advierto, la tierra, si no se firma hoy, tu parte no será ni un centavo. Esa vieja es muy terca. La gente del pueblo confía en su arte. Es el anticipo. 50.000 euros. Solo consigue las firmas del pueblo. Y don Ricardo te dará mucho más. Sobre la fábrica. Dile a todos que es de alimentos. Lo que se construya, cuando todos firmen, ya veremos. ¿Sí? Entendido, entendido. Hecho. Iré a darle una lección a esa vieja. ¿No decía que quería hacer una cooperativa? Sin mi sello no podrá dar ni un paso. Líder Gutiérrez, la cooperativa es una gran oportunidad para que las mujeres ganen dinero. Firme, por favor. ¿Sello? ¿Cuántos cientos de euros se ganan con ese pan? No estorben aquí. La tierra se está negociando. Si alguien causa problemas, que lo piense bien. Ernesto, las mujeres que se quedan en casa cuidan a los niños y no ganan nada. Hacer pan decorado al menos ganan 1.000 euros al mes. ¿Por qué te opones? 1.000 euros. ¿Y el señor Ramírez no da 3.800 euros por hectárea? Rosa, no abuse de mi paciencia. Tú, Líder Gutiérrez, sin su sello, iré al municipio y lo haré igual. mocosa insolente. A los oficiales de cultura tenemos sus números. Este sello, si no lo pone, lo denunciaremos en el municipio. ¡Tú! La masa del pan decorado se amasa y reposa 3 veces. El agua no debe estar caliente. Tía, soy torpe. ¿Podré aprender? María, tu masa reposó perfecto. Ni blanda ni dura, justo. Tienes talento. Tía Rosa, solo con tocarla sabes si está bien. Es increíble. Ya llevo 60 años haciéndolo. María, fuiste la primera en aprender. En el futuro serás la principal. ¡Abuela! ¡Mira mi conejito! ¡Qué lindo! ¡Esto es bueno! ¡Subámoslo! Mamá soltera haciendo pan con su hija. ¡Qué inspiración! Ahí viene el tío Ernesto. Oigan, ¿ya se enteraron? Esa Rosa, su cocina de pan, es muy sucia. Los ratones corren por ahí. La comida de ahí da diarrea a quien la coma. ¿De verdad? Parece muy limpia. Ay, ¿crees que miento? Si a un niño le da diarrea, su familia llorará. Ustedes no sigan a esa vieja, ni se metan. Quédense tranquilos y vendan la tierra. ¡Qué mejor! ¿Por qué María sigue ahí? María perdió la cabeza, ya verán. Se va a arrepentir. Abuela. ¡Ay, Camila! ¡Abuela! ¿Cuánto tiempo? Oye, ¿por qué volviste? ¿No trabajabas en la ciudad? Mamá me mandó a decirle que se descanse. Abuela, ¿hiciste todo esto? ¡Ah! Abuela, este pan debo grabarlo. Estudio comunicación visual. Si lo subes a internet, tendrá éxito. ¿En serio? Estudias diseño. Justo necesitamos a alguien que saque fotos y edite. Pero mi papá dice que el pan no tiene futuro. Me mandó a llevar a la abuela a la ciudad. Mi hijo teme que me esfuerce y mi nieta vino a arruinarme. Pero al ver el pan se quedó boquiabierta.
Abuela, mira este video. Lo publiqué hace un minuto y ya tiene más de 2000 likes. Acabo de publicarla hace un minuto y ya tiene más de 2000 likes. ¡Ah! Además, todos en internet elogian su trabajo, abuela. Y dicen que quieren el enlace. Todos preguntan cómo comprarlo. ¿Y si se puede enviar a otras provincias? Es nuestra oportunidad. Podemos hacer cajas de pan decorado para fiestas y ocasiones especiales. Vender en línea. Pero no tenemos empaques, ni envíos. Si lo vendemos suelto, ¿qué pasa si se rompe? Abuela, yo me encargo. Diseñaré las cajas. Con espuma y caja no se rompe. Ay, solo haga. Tía, nosotras somos rápidas. Hacemos 100 al día. El costo es más de 30. Otros cobran 180 euros. Podemos venderlos en 100 euros. Menos el envío, ganamos decenas de euros por pieza. Bien, hagámoslo. Camila, quédate aquí y ayúdame a lograr esto, ¿sí? Claro, abuela. Tío Ernesto, mire esto. El pan de la vieja viralizó. Un vídeo con decenas de miles de likes. No decía que no iba a lograr nada. Ay, solo unos likes. ¿De qué sirve? Eso no sigue sin vender. ¿No se vendió? Sus pedidos llegaron al mes que viene. Don Ricardo me presiona por el terreno. Si tardamos más, usted como líder tendrá que ser reemplazado. Ya sé, tengo un plan. Esa vieja no abrirá una tienda en línea. No tiene licencia comercial ni permiso de alimentos. Haré que la inspeccione. Seguro la atrapa. Bien, encárgate. Si esto no sale, nosotros dos estaremos en problemas. Bien, lo haré. Nos denunciaron. Produzcan comida sin licencia. Y la venden. Muéstrenos su permiso. Rosa, sin licencia. Eso es ilegal. Este local se cerrará. Señor, ya lo tramitamos. Esto es un proyecto oficial de cooperativa rural. Ya preparé todos los documentos. Sí. Ya hay registro, pero el permiso de alimentos aún no sale. Por regla, sin el permiso no pueden vender. ¿Y los pedidos? Ya cobramos. Señor, ¿cuánto tarda en salir la licencia? Con los documentos, 15 días hábiles. Líder Gutiérrez, la aprobación del proyecto se dio anteayer. Y esta mañana entregué la licencia. Con urgencia, tu denuncia fue en vano. Pan decorado de Pueblo Esperanza. Lo conozco. La maestra Rosa es en nuestro municipio la única heredera nacional. Este proyecto lo apoyamos. Director López, pero el líder del pueblo se lo impide. Dice que venderá tierras para una fábrica química. ¿Quién aprobó la fábrica química? Nuestro municipio está promoviendo el turismo. ¿Quién se atrevería a traer proyectos contaminantes al pueblo patrimonio? Director López, ese promotor, el señor Ramírez, parece tener un gran respaldo. Se llama Salinas. Grupo Salinas. Me lo apunto. El permiso de la maestra Rosa lo aceleraré. El festival también podemos hablar. Pero la fábrica química es más compleja de lo que cree. Señor Gutiérrez, la inversión de 30 millones de euros dicen que la posponerán. ¿Posponer? El proyecto ya empezó. Manuel. ¿Es confiable esa conexión? Tranquilo. El Grupo Salinas es una de las mejores empresas de Shanxi. Y fue don Ricardo Salinas quien lo contactó. ¿Cómo fallaría? Bien. Este asunto tenlo muy en cuenta. Por cierto, el oficial del pueblo me llamó y dijo que mi madre abrirá una cooperativa pan decorado. ¡Qué locura! Debo ir a verla pronto para traerla de vuelta. Qué buen hijo es, señor Gutiérrez. Pero esas tonterías del campo no son nada serias. Abuela, hoy hay 300 pedidos más. Este mes nos falta personal.
Trae a unas cuantas más. María ya es experta. Puede enseñar. Abuela, este mes ya casi llegamos a 10.000 euros. Si seguimos así, al finalizar el año superaremos varios récords. Niña, no te alegres aún. Ernesto no pudo cerrarnos. El señor Ramírez no se rendirá. Y el gran Salinas. El director López cambió de cara al oírlo. Abuela, hay un auto lujoso afuera. Y bajó un hombre con cadena de oro. Justo a tiempo. Quería verlo. Maestra Rosa, qué negocio tan próspero. Hoy vine no por la tierra, sino para asociarnos. Asociarnos. Abre tu fábrica. Yo hago mi pan. No hay nada que asociar. Ay. Yo invierto para comprar tu cooperativa de pan decorado. Te contrataré como asesora. Al año te daré 200.000 euros para tu retiro. Señor Ramírez, primero aclare el verdadero uso de la fábrica química y luego hablemos de lo demás. Niña, los adultos hablamos. No interrumpas, niña. Maestra Rosa, 200.000 euros al año es mucho. Ya tiene más de 70 años. ¿Cuánto tiempo más aguantará? Quizás no me quede mucho tiempo, pero esta tradición debe perdurar. Tu dinero no me compra. Si no aceptas, lo harás a la fuerza. ¿Tu pequeña fábrica podrá resistir? ¡Vete de aquí! Bien, ya veremos. María, escuché que con la tía Rosa ganas más de 3.000 euros al mes. Claro, más de lo que mi marido me manda del pueblo. Yo también quiero aprender. ¿La tía Rosa aún acepta gente? Sí, si quieren aprender, Rosa enseña gratis. En tan pocos días, el pueblo ya cobró vida. El tío Ernesto dijo que el pan no es muy higiénico. María lo come y nada le pasa. Eso es una tontería. Ernesto aceptó el dinero del señor Ramírez y ahora nos traiciona. ¿Quién les dijo que hicieran pan? El asunto de la tierra no está decidido. Póstrense. Tío Ernesto, pero María sí que ganó dinero. ¿Cuántos euros ganarán al firmar con el señor Ramírez? Cada familia tendrá decenas de miles de euros. Si siguen a esa vieja, morirán de hambre. Pero es una fábrica química. Dicen que huele mal. Y el agua sucia se tirará al río. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que es química? Es de alimentos. No difundan rumores. Líder Gutiérrez. Líder Gutiérrez. Soy del Departamento de Turismo y Cultura. La fábrica de alimentos que le dijo a los aldeanos. Su permiso ambiental. ¿Me lo permite ver? Los permisos. Esto están con el señor Ramírez. El del pueblo no puede controlar eso. Líder Gutiérrez, seré directo. Grupo Salinas no construye una fábrica de alimentos, sino un proyecto de desechos químicos. Este tipo de proyectos está prohibido por ley en la Cuenca Alta. Y su pueblo está justo ahí. ¿Qué fábrica química? Tío Ernesto, ¿no dijiste que era de alimento? Yo también lo escuché del señor Ramírez. El municipio ya informó del asunto. Quien venda tierras a Salinas cometerá un delito. Líder Gutiérrez, no se meta más en esto. Vecinos, el municipio decidió que nuestro pueblo Esperanza sea un pueblo piloto de turismo patrimonial. La cooperativa de la maestra Rosa, el municipio, darán apoyos y fondos en efectivo. Quien quiera aprender a hacer pan, inscríbase mañana. Es gratis. La cooperativa los comprará todos. Seguir a la tía Rosa no falla. Vecinos, este pan es de nuestros ancestros, un oficio de 1000 años. En mi generación casi se perdió, pero ya pasó. Juntos todos lo reviviremos, para que nuestros hijos no tengan que irse y ganen dinero aquí. ¡Bien, bien!
Tío Ernesto, ¿qué pasó? ¿Por qué intervino el departamento municipal? El asunto de la tierra ya está medio arruinado. El director López vino en persona y nombró al pueblo como piloto. Yo como líder, nadie me hace caso. ¿El director López? No es nadie. Don Ricardo tiene contactos en la provincia. Un simple director de cultura y turismo no puede con él. Mira, espera un poco. Don Ricardo actuará para que lo transfieran. Y el piloto lo cancelará. ¿Esto funcionará? Lo que don Ricardo quiere, siempre lo logra. Este pueblo, tarde o temprano, será nuestro. Ramírez. La tierra de Pueblo Esperanza. Me la quiero. Quien se interponga, ya sea la vieja o ese directorcito, quítalos. Apretar bien la cola de Fénix, si no, se derrumba al cocinar. María, ven a este grupo. Sigue mis manos. Haz un rollo. Enrolla. Pinta los ojos. Abuela, qué buena escena. Haré un video. De las mujeres del pueblo haciendo pan. Seguro viraliza. Tía Rosa, ya hacemos 500 al día. Es bueno hacer más, pero más éxito, más miradas. Ernesto y el señor Ramírez no lo dejarán pasar. Abuela, no pienses siempre lo peor. El director López nos apoya. López. Jefe. López. El Estado dio la orden. El proyecto turístico de Pueblo Esperanza, pausaro. Jefe, al arrancar el proyecto, la gente ya se movilizó. ¿Por qué pararlo? Grupo Salinas se queja. Dicen que les quitaron el terreno. Es una orden de arriba. No te opongas. Jefe, esa fábrica en la fuente de agua causará un desastre. No puedo dejarlo pasar. Piénsalo bien. No puedes ganar. Abuela, el director López acaba de llamar. Cancelaron nuestro proyecto. Salinas presionó al municipio. ¿Qué hacemos? La cooperativa recién arranca. Niña, ¿por qué te asustas? No vendimos la tierra. La cooperativa sigue. Nuestro oficio no se detiene. Pero sin el apoyo del municipio, el señor Ramírez y los suyos nos perjudicarán más. Crean que derribando a un director podrán aplastarnos. Ellos no saben que aún tengo un as bajo la manga. Hace 40 años, el Museo Estatal me dio la certificación de pan decorado de ofrenda. Tiene el sello del país. Pero ahora no es momento de mostrarlo. Hay que esperar a que se acerquen más. Camila, mañana iré a la ciudad a ver a tu papá. Él debe saber de esto. Salinas, ¿qué clase de gente es? Señor Gutiérrez. Carlos. Mamá. Mamá. ¿Por qué viniste hasta aquí? A tu edad iba a ir a buscarte. Ya preparé tu casa en la ciudad. No vine a disfrutarme. Oye, Carlos, dime, Grupo Salinas, ¿has oído hablar de ellos? Grupo Salinas. La mayor inversión de mi empresa viene de ellos. ¿Por qué lo preguntas? ¿Ah? Salinas quiere construir una fábrica química en el pueblo. Obligan a vender tierras. Y al director López, que nos ayudaba, lo presionaron. El Grupo Salinas es una empresa seria. Imposible. Carlos, tu mamá tiene 72 años y nunca me he equivocado al juzgar a la gente. Esta empresa me parece muy rara. Esa inversión tuya, debes investigarla bien. Ay, me tienes muy preocupado. Señor Gutiérrez. Manuel. De Salinas. ¿Cuánto llegó del contrato? Tranquilo, señor Gutiérrez.
Los primeros 10 millones de euros ya llegaron. El resto en cuotas. ¿Puedes traerme el contrato para revisarlo? Mi mamá dice que Salinas en el pueblo hace proyectos contaminantes y obliga a vender tierras. Y yo no me siento tranquilo. Oye, don Carlos, ¿cómo puedes creerle a una anciana? Salinas es una gran empresa, ¿verdad? Entre ti y Salinas, ¿hay algo que no sepa? Ay, don Carlos, te preocupas. Mira, el contrato más adelante te lo traigo, ¿sí? Así está. La reacción de Manuel es rara. 10 millones de euros ya llegaron y 20 millones de euros en cuotas. Pero el proyecto ya superó el presupuesto. Debo revisar las cuentas yo mismo. Tía, por fin regresaste. Llegaron unos extraños al pueblo. Dicen que vienen a comprar nuestro pan. Quieren pedir 10.000 unidades, pero a un precio muy bajo. Y dicen que quieren firmar un contrato de exclusividad. 10.000 a bajo precio. Abuela, ya lo averigüé. La sede de la empresa de esos hombres está en el mismo edificio que Salinas. Vienen por nosotros. Quieren atraparnos con precios bajos para luego hundirnos. ¡Qué plan tan siniestro! Primero, con un gran pedido nos llenan la producción. Con exclusividad, solo podremos venderles a ellos. Ellos fijarán el precio. Cuando perdamos a los demás clientes, cancelarán el pedido. Estaremos acabados. Vamos, a ver qué trucos tienen en mente. Maestra Rosa, ya volvió. Maestra Rosa, de este pan decorado, pedimos 10.000 euros, a 30 euros cada uno. Contrato exclusivo. En 3 meses no le venderán a nadie más. Firme el contrato y le transferimos ya. Tía, 31 euros no cubren el costo. ¿Qué? Poco. Maestra Rosa, no olvide que todo su pueblo depende de este pedido. Si no firma, nos vamos. A ver a quién le vende todo este pan. Tía, son 300.000 euros. Su dirección es la misma de Salinas. Este pedido lo mandó Salinas, ¿verdad? ¿Qué tonterías dice? No te hagas la tonta. ¿Salinas? ¿Y qué con Salinas? Salinas destruiría este taller con un solo dedo. Este contrato, ¿lo firmará o no lo firmará? Exacto. Gente como ustedes quieren desafiar a Salinas. Haré que Pueblo Esperanza me ruegue de rodillas. ¿Qué? ¿No les gusta? Salinas quiere contactos. ¿Creen que su pueblo puede hacer algo? Maestra Rosa, usted vieja, ¿quién se cree? ¿Se atreve a arruinar a Salinas? ¿Quién es ella? Les diré. La maestra Rosa Gutiérrez es la heredera nacional del patrimonio cultural inmaterial del pan decorado tradicional de Esperanza. Hace 40 años, el Museo Estatal buscó maestros por todo el país y no pudieron restaurar el milenario pan de ofrenda con sus diseños. Fue con sus propias manos que lo modeló a partir de pinturas antiguas. Este logro, hasta hoy sigue siendo del Museo Nacional su archivo más preciado. ¡Nacional! Tía Rosa. Es una maestra nacional. Ustedes de Salinas se atreven a romper la obra de una heredera nacional y obligan a Pueblo Patrimonio a firmar un contrato abusivo. Lo grabé todo. Esto hoy sale en el canal estatal. La grabación. ¿Y qué si grabaron? Solo hicimos una compra normal. No llegamos a un acuerdo. Exacto. Ustedes de Salinas acaban de decir que aplastar nuestra fábrica les tomaría solo un dedo. Lo grabé todo. ¿Aún quieren negarlo? No difames. ¡No difames! 40 años. Guardé esta carta. Esperaba este día, cuando se acercaron más, en su momento más arrogante. Estas manos hacen pan decorado hace 60 años. Restauré ofrendas reales y para los niños del pueblo hice pan de cumpleaños. Su valor... Salinas no decide su valor. Vuelvan y avísenle a don Ricardo Salinas. No podrá comprar las tierras de Pueblo Esperanza y mucho menos cortará las raíces del pan decorado de Esperanza. Vecinos, a partir de hoy no haremos ni un pedido para ellos. Nuestro pan decorado lo venderemos por todo el país. ¿Quién se une a mí? ¡Yo!
Este que tienes, apriétalo más. Tía, al saber lo de ayer, todo el pueblo se alborotó. Los que se inscribieron hoy son más de 40. El video del director López se transmitió en vivo por el canal estatal. La fama de nuestro pan decorado ya se hizo viral. ¡Qué bien! Abuela, las órdenes explotaron. En 3 días hay más de 8.000 pedidos, pero no podremos terminarlos. Que no alcancemos es bueno, pero no hay que descontrolarnos. María divide a la gente en 5 grupos. Que cada grupo tenga un maestro. No baje la calidad. Si baja, arruinaremos nuestra reputación. Abuela, tengo una idea. Podemos hacer una clasificación. Los nuevos hagan los simples. Y los diseños complejos, usted y las señoras los revisen. Bien. Pero recuerden, somos artesanos. Podemos hacer más pan, pero la honestidad no puede faltar. Vengan a ver. Señor Salinas, esos 2 inútiles de compras lo arruinaron. Y salieron en el canal estatal. Ahora, esa vieja es famosa. Una anciana de más de 70 años y una recién egresada hicieron que nuestros hombres salieran en televisión. Señor Ramírez, me decepcionó mucho. Señor Salinas, la tierra la voy a conseguir. Si no, usaremos la fuerza. La fuerza es el último recurso. No podemos echar al director, así que le cortaremos los ingresos. ¿No vende sus productos en línea? El tráfico de la plataforma la hizo viral. Y también puede borrarla de la nada. ¿Y su hijo, Carlos? ¿Carlos tiene algo que ver con nosotros? La empresa de Carlos, esa inversión de 30 millones de euros, la arreglé yo con Manuel Torres. En mis manos tengo el futuro de Carlos. Si no podemos con la vieja, empezaremos por su hijo. El contrato de Manuel con Salinas de 30 millones de euros solo llegó 10 millones de euros y retrasan los 20 millones restantes. Y nuestra inversión ya superó los 25 millones de euros. ¿Quién cubrirá este agujero? Señor Gutiérrez, el flujo de caja se romperá. Los salarios del mes que viene. ¿Y Manuel? ¡Que venga aquí! Manuel pidió permiso hoy, por asuntos en casa. Su celular está apagado. Manuel se fugó. El dinero de Salinas era una trampa. Me hicieron invertir mi dinero y luego se retiran. Mi mamá tenía razón. Esta empresa es rara, pero ahora me tienen atrapado. Mamá, creo que tendré que volver al pueblo. Camila, tu papá tiene problemas. Salinas lo estafó 20 millones de euros. Se quedará sin fondos. ¿Qué? Mi papá es muy astuto. Por más astuto, no puede contra quienes quieren dañarlo. Como Salinas no pudo conmigo, atacó a tu papá. Abuela, es un plan. Salinas obliga a vender tierras y ataca a tío Carlos para doblegarte. Si quieres salvar a tío Carlos, tendrás que vender. No lo venderé. Si vendo esta tierra, la fuente de vida de las generaciones se pierde. Buscaremos otra forma de salvar a Carlos. Abuela, ¿qué podría hacer mi papá? Él solo sabe de tecnología. Ay. Tu papá sabe de internet y de negocios. La cooperativa está en caos y justo necesitamos un gerente. ¡Sí! Exacto. Camila, mira. Algo anda mal. Hoy no tenemos pedidos. Y el tráfico cayó a 0. ¿Cómo es posible? ¿No teníamos miles de pedidos ayer? Alguien nos dejó muchas malas reseñas. Y dicen que nuestro pan está mohoso, con cabello. Son falsas. Cientos en una sola noche. Camila, muchos clientes nos preguntan que no encuentran la tienda. Es Salinas. Tienen contactos en la plataforma y nos bajaron la tienda. Y pagaron por malas reseñas para arruinarnos. Son muy despiadados. Lo que construimos con tanto esfuerzo. Con solo mover un dedo lo destruyeron todo. Tío Ernesto, te traigo buenas noticias. La tienda en línea de la vieja ya la derribamos. Todos los pedidos cancelados. Se llenó de malas reseñas. Su cooperativa ya no aguantará. Ahora es famosa. El director López la defiende. ¿De qué le sirve ser famosa? Si no vende, se muere. Cuando su cooperativa caiga, los aldeanos no ganarán y vendrán a nosotros. Cuando eso pase, usted, como líder, solo firmará y cobrará.
¿Cómo puedo ayudar? Haz esto. Propaga el rumor de que el negocio del pan se arruinó. Los que trabajan con ella no ganarán nada. Que la gente no vaya a la cooperativa. Bien. Iré con esa vieja ahora mismo, para echarle más leña. Vecino, no les dije, lo del pan decorado no lo logrará. Y ya ves, cerró la tienda, sin pedidos. Y solo hay malas reseñas. Y esto es el resultado de su tontería. Ernesto, no te burles. Alguien nos sabotó. Sabotaje. Yo creo que es de mala calidad. Y lo devuelven. Quien trabaje con esa vieja terminará en la ruina. Les aconsejo que firmen ya. Es mejor tener dinero en la mano. ¿No es mejor así? Tío Ernesto, tiene razón. Estos días no hay envíos. ¡Qué ciegos son! ¿Acaso hace poco el dinero que ganamos era falso? Pero de repente ya no se vende. Mamá, esta es tu cooperativa. Carlos, qué bueno que volviste. Mamá, Camila me lo contó. La tienda fue limitada. Reseñas falsas. Es un truco de la plataforma. Mamá, entiendo esto. Puedo ayudar. Papá, ¿en serio? Salinas tiene contactos. Por eso, si competimos en la misma plataforma, no podremos ganarle. Pero podemos cambiar de estrategia. Podemos crear nuestra propia tienda. Los clientes pedirán directo, así evitamos las restricciones, y podemos buscar a creadores honestos para que cuenten cómo el heraldo de patrimonio nacional es oprimido por Salinas. La buena energía atrae. Tío Carlos tiene razón. Tenemos historia y talento. ¿Qué importa los trolls? Carlos, eres más listo que tu mamá. La tienda ya está en línea. Volvieron los clientes. Camila, el video de los 60 años de la abuela en todo Internet superó el 1.000.000 de vistas. Papá, los pedidos volvieron, y son más que antes. Muchos vinieron solo a apoyarnos. Insultan a Salinas por descarados. Abuela, no solo no caímos, sino que somos más famosos. Ya superamos el problema de Salinas. Pero Carlos, el agujero de 20 millones de euros de tu empresa sigue abierto. Mamá, Manuel Torres huyó. Salinas no quiere pagar. Quiero demandarlos, pero no tengo pruebas. Ay, Carlos, mamá tiene algo aquí que tal vez te ayude a hacer hablar a Salinas. Hace 40 años, restauré panes del Museo Estatal. El que me atendió era del museo, un joven investigador llamado Javier Morales. Luego, fue transferido al Estado, a cargo de Cultura. En cada festividad, me mandaba saludos. Javier Morales es el director del Centro Estatal de Desarrollo Cultural. ¡Es un alto cargo estatal! El director Morales es honesto. Odia a los que usan proyectos contaminantes para dañar al pueblo. El poder de Salinas en el Estado tal vez no lo supere. Abuela, si el director Morales decide intervenir, el proyecto de la fábrica de Salinas estará arruinado. No le pediré que ataque a Salinas. Solo quiero que Carlos use la influencia del director Morales para exponer el fraude de Salinas a la luz pública. Salinas se atrevió a engañarnos porque saben que no tenemos respaldo. Mamá, si es así, tendrías que usar años de favores. Tontito, los favores son para momentos así. Malas noticias. La tienda de la vieja cambió de estrategia y volvió a la vida. Y es más popular que antes. Y ese Carlos está muy raro. Parece que revisa nuestros contratos. Carlos es de tecnología. No descubrirá nada. Manuel ya huyó. El contrato dice intención de inversión. El dinero no depositado no lo reconozco. Si demanda, no ganará. Y la tierra, no podemos esperar más. Escuché sobre el festival. El director López quiere hacer en ese pueblo un festival del pan decorado. Si se logra, Pueblo Esperanza será muy famoso. La tierra, si quiero tomarla, será difícil. ¿Y qué hacemos? Antes de que el festival se haga, arruínenlo. Que esa vieja ante todo el pueblo quede humillada.
Con su fama arruinada, ¿quién se atreverá a trabajar con ella? Director Morales, Maestra Rosa, el pan decorado que restauró hasta hoy es el orgullo del Museo Estatal. Director Morales, ¿aún lo recuerda? Hoy vine aquí no solo para verla. Salinas últimamente con sus proyectos contaminantes, el Estado ya los vigila. Y nuestro pueblo Esperanza también está en la lista. Director Morales, soy el hijo de Rosa. Grupo Salinas usó un contrato falso y me estafó 20 millones de euros. Pero no tengo pruebas. Carlos, ¿verdad? Esa es la táctica habitual de Salinas. Usan inversiones falsas para estafar dinero real. Sobre tu caso, hablaré con la Policía Económica para revisar tu contrato. Pero debes darme pistas. Director Morales, antes de que Manuel huyera, dejó en su computadora copias de correo. Las recuperé. Todo está aquí. Si este correo prueba desde el inicio que Salinas cometió fraude, con esto basta para el caso. Se lo paso a la Fiscalía. Gracias, Director Morales. Director Morales, ¿el Festival del Pan Decorado se hace? Y además, a lo grande. Hablo en nombre del Estado. El Festival del Pan Decorado de Pueblo Esperanza, el Centro Estatal de Desarrollo Cultural, lo respalda oficialmente. Esto es una señal para Salinas. A Pueblo Esperanza, el Estado lo protegerá. Director Morales, Director López, haré que este festival sea en Esperanza el más destacado. Maestra Rosa, su talento merece el mayor escenario. Tío Ernesto, vienen del Estado. Quieren ayudar a esa vieja a hacer un festival. Ahora estamos en problemas. ¿El Estado? Entonces, lo de la tierra ya no tiene esperanza. Don Ricardo dijo que si el festival se hace, lo de la tierra seguro se cae. Por eso tenemos que hacer que su festival fracase. ¿Arruinarlo? ¿Cómo lo arruinamos? El día del festival vendrá todo el pueblo. Entonces, en su pan decorado le pondremos algo. Los turistas se enfermarán y harán un escándalo. Se sabrá en todo el pueblo. Para entonces, el pan de la vieja será algo dañino. Si su reputación se arruina, ¿quién se atreverá a venir? ¿No es eso homicidio? Ay, ¿quién te dijo que mataras? Solo hará que tengan diarrea y causar un caos. Tío Ernesto, ese dinero no lo quieres. Si logras hacer esto, yo daré 200.000 euros más. Abuela, soy Tomás. Antes era cocinero en la ciudad. Escuché que nuestro pan decorado se hizo viral. Quiero volver a aprender de usted y crear nuevos diseños. ¡Qué bien, muchacho! ¡Qué bien que volviste! ¿Entiendes de cocina? Perfecto. Ayúdame a crear nuevos productos. Abuela, yo también haré pan para el festival. Solo lleva 2 meses y ya hace muy bien. ¿Ah, sí? En este festival todos participaremos. Que todo el pueblo vea que el pan de Pueblo Esperanza tiene herederos. Bien, el festival es en 15 días. Salinas no dejará que lo logre. Esta vez temo que intenten sabotear mi pan. Tengo que vigilar cada paso. Abuela, mire, usé jugo de espinaca y de pitaya para los colores naturales. Mire la forma. Son figuras del Teatro de Sombras de Esperanza. Déjame ver. Ingredientes de calidad, sin colorantes. Tomás, tienes mucho talento. ¡Qué genial! Abuela, podemos en el festival hacer pan de sombras. Es lindo y se venderá. Tía. Son las muestras para el festival. Pruébelo y vea. María, ¿quién hizo este pan? Tiene mal olor. Los de ayer, los 2 ayudantes amasaron. Ve, llama a los 2 ayudantes nuevos. Además, desde hoy, el pan del festival. Cada paso, amasar, ingredientes y hornear, lo vigilaré yo. Bien. El día del festival, pon esto en el pan que vendan.
sin color ni sabor. Al comerlo, solo causará diarrea. No es mortal. Ese día, cuanto peor, mejor. Pero, señor Ramírez, la vieja vigila la nueva rutina muy de cerca. Nosotros no tendremos oportunidad. Son unos inútiles. Habrá mucha gente en el festival. Habrá caos. Solo busquen el momento. Si lo logran, 15.000 euros a cada uno. Si no, desde hoy, ustedes no vuelvan por aquí. Bien, buscaremos la forma. Sí, sí. Ayer la masa que amasaron, ¿qué le pusieron? Nada, solo amasamos. Muéstrame tu mano. Hago pan hace 60 años. Si alguien tiene algo raro en las manos, lo sabré al oler. Entre tus dedos huele a medicina. Tía, no diga eso. Bien, vuelvan a trabajar. Abuela, ¿llamamos a la policía? Tranquila, quiero ver quién los envió. El día del festival ya tengo un plan. Esos 2 ayudantes los envió el señor Ramírez. Quieren que en el festival pongan laxantes en el pan para arruinar nuestra reputación. ¡Mamá! ¡Qué cruel! Llamemos a la policía para arrestarlos. ¿De qué sirve arrestar a los ayudantes? Al grupo Salinas no los tocamos. Nosotros debemos hacer que caigan en la trampa. Los atraparemos con las manos en la masa. Abuela, ¿quieres decir que le seguimos el juego? En el día del festival le daremos a esos 2 ayudantes masa separada, que crean que lo lograron. Pero en realidad ese pan no lo venderemos. Y luego todo el proceso lo grabaremos en secreto. La prueba de que envenenan estará grabada. Los atraparemos en el acto. Abuela, qué gran plan. Mamá, hay que avisar antes al director López y al director Morales, el día del festival, que la policía encubierta esté presente. Bien, así lo haremos. Jefe, lo del festival está todo listo. Esos 2 ayudantes tienen la medicina. Si los turistas se enferman, el pan de la vieja estará arruinado. Esta vez, no falles. Si sale bien, Pueblo Esperanza caerá en desgracia. Los aldeanos perderán la fe en la vieja. Y la tierra será nuestra. Descuide. Está asegurado. Por más lista que sea, no podrá evitar que haya tantos. ¿Y Carlos? Su empresa no tiene fondos. Está en aprietos. No ayudará al pueblo. Bien. Cuando el festival fracase, le daremos el golpe final. Que esa vieja no se levante. Abuela, el escenario ya está listo. Mañana será un éxito. Maestra Rosa, mañana del municipio vendrán muchos. El canal estatal envió reporteros de policías encubiertos. Mandé a 4 a vigilar a los ayudantes. Director López, muchas gracias. De nada. Mañana haré que Salinas pierda el juego y se quede sin nada. Abuela, ¿estás nerviosa? ¿Nerviosa? Esperé este día por décadas. Nuestro pan decorado de esperanza. Mañana lo recordará todo el municipio. Salinas quiere humillarme ante todos. Entonces haré que todos vean quién envenenó el pan. ¡Qué desalmados! Mañana es hora de cerrar la red. Bienvenidos a el Festival del Pan Decorado de Pueblo Esperanza, Patrimonio Nacional, pan decorado tradicional de Esperanza, hecho en vivo, de degustación gratuita. ¿Qué manos tan mágicas tiene esta abuela? Tomemos una foto para compartir. Sí, rápido. ¡Ay, qué bonito! ¡Es hermoso! Señora, ¿mi bolsita de suerte se ve bonita? Bonita, genial. Hoy vinieron miles de personas, pero nadie sabe que en la multitud hay 2 personas esperando atacar. Mi cámara los tiene en el blanco. Con la gente nadie nos ve. ¡Rápido! Repártelo. Cuando lo coman, tendrán diarrea.
Abuela, ya lo envenenaron. Tengo pruebas. Vecinos, amigos visitantes, hoy estamos felices, pero mientras nos divertimos, alguien quiere dañarnos. Son estos dos. En nuestro pan de hoy, que es de degustación gratuita, pusieron laxantes. Quieren que tengan diarrea y arruinen la fama de nuestro pan. ¡Suéltame! ¡No fui yo! ¡Policía! ¡Vengan con nosotros! Tenemos la botella y las cámaras. ¿Quién mandó a ustedes dos? Fue el señor Ramírez. Él dio la medicina y el dinero. ¿Todos escucharon eso? El culpable detrás de esto es el promotor que quiere construir una fábrica química aquí, el señor Ramírez. Yo, Rosa Gutiérrez, les digo algo hoy. Quien atente contra nuestro pan o contra nuestros vecinos, lo enfrentaré hasta el final. Vecinos, soy del Centro Estatal de Desarrollo Cultural, Javier Morales. Hoy vengo por el Estado a anunciar oficialmente que el Pan Decorado de Pueblo Esperanza ya es un proyecto cultural estatal de apoyo prioritario. Sobre el envenenamiento, el jefe detrás de esto, el señor Ramírez, es sospechoso de poner sustancias tóxicas. La policía ya abrió un caso. En el futuro, si alguien usa tácticas tan sucias para arruinar nuestro patrimonio, el Estado no lo perdonará. ¡Bien! ¡Abuela, eres genial! Abuela, nuestro pan decorado ya está reconocido por el Estado. Vecinos, ya lo logramos. Un desastre. Esos dos ayudantes los atraparon y los grabaron. En el festival los descubrieron. La policía viene por mí. Inútil. Te pido un favor. Y lo haces un escándalo en vivo. Don Ricardo tiene que salvarme. Si me arrestan, le delataré. No te atrevas. Ramírez, tú y esos dos ayudantes fueron los que firmaron el contrato. Con Salinas no tiene ni 0,1 euros de relación. Envenenar fue tu acto personal. Yo no sabía nada. Don Ricardo, usted fue quien me ordenó hacerlo. Alguien. Saque a Ramírez. Ramírez, cuídate. Si te atrapan, asegúrate de decir que lo hiciste solo. Cuido a tu familia. Si me delatas, tu familia no tendrá paz. Ramírez, por favor. ¿Por qué me arrestan? Ah, tú. ¿Con qué derecho me arrestan? Ramírez, se le acusa de ordenar poner sustancias tóxicas y arruinar el evento. Venga con nosotros. ¿Qué sustancias tóxicas? No sé nada. Lo hicieron los ayudantes. No tengo nada que ver, Ramírez. Los ayudantes ya confesaron. Tú les diste la droga y también el dinero. La policía tiene las pruebas. ¿Aún niegas? Tengo dinero. Buscaré abogado. Ustedes no me podrán. Las transferencias con los ayudantes, la policía ya las encontró. Y el video de la callejuela donde les diste la droga. Señor Ramírez, ríndase. Ramírez, solo eres un simple peón. Quien de verdad quiere arrebatar nuestra tierra es don Ricardo Salinas. Yo, Rosa Gutiérrez, lo tengo anotado. Esta deuda la saldaré tarde o temprano. Tío Ernesto, el señor Ramírez fue arrestado. ¿No siempre estuvieron juntos? Yo con él no lo conozco. De lo de la droga, no sé nada. No finjas. Esos dos ayudantes que drogaban los metiste tú a la cooperativa, ¿no? ¿Crees que te saldrás impune? Tú, ustedes, me están difamando. Yo he sido líder por 25 años. Sí, 25 años de buen líder. Recibiste sobornos de los constructores. Quieres vender las tierras y abrir una fábrica química para envenenarnos a todos. ¿No le das vergüenza a tus ancestros? Tú, Ernesto. Hoy reunimos a todo el pueblo para decidir sobre ti, líder. Si tú, como líder, eres digno o no. Aceptaste dinero del señor Ramírez para abrir una fábrica química y dejaste que drogaran el pan. Todo esto, todos en el pueblo lo ven muy claro. Te equivocas. Lo hago por el bien del pueblo, para que todos ganemos dinero rápido. ¿Por el bien del pueblo? Con esa fábrica no tendremos agua. Los niños se enfermarán. ¿Y eso es bueno? ¿Cuánto dinero sucio aceptaste? ¿No te das cuenta? Despídanlo. Un líder así no lo queremos. ¿No te das cuenta? ¿No? Despídanlo. No lo queremos. Cambiemos, Rosa. Tantos años, si no hubieras luchado, esa fábrica química ya estaría construida. Todos pensamos que tú seas la líder. No. Tía Rosa como líder. Tía Rosa es la más justa. ¡Aplaudan! Vecinos, soy una anciana de más de 70 años. Ser la líder no puedo. Pero en este pueblo
Debemos decidirnos. Propongo que en asuntos importantes se haga una asamblea y el mayoría decida. Nadie podrá vender tierras a escondidas. Ernesto, ya es hora de que dejes de ser líder. Pero si decides cambiar y hacer pan decorado con todos, lo pasado lo dejamos atrás. El señor Ramírez está preso. Ernesto fue destituido. De los lacayos de Salinas, cae uno. Pero el que manda, don Ricardo, ni siquiera se ha mostrado. Esta batalla apenas está a medias. Desde hoy, en Pueblo Esperanza no vendemos tierras, solo hacemos pan decorado. Esta tradición es nuestras raíces, este pueblo es nuestra casa. Si alguien quiere tocarla, tendrá que pasar por mí. Bien. El festival viralizó. Los pedidos ya llegan hasta en 3 meses. No podemos con todo. Mamá, solo con la gente de nuestro pueblo no va a bastar. Sugiero crear una empresa, operar con estándares y producir en masa. Así aumentaremos la capacidad, pero no bajemos la calidad. Ampliar se puede, pero el pan decorado es artesanal. Las máquinas no le dan alma. Cada lote debe ser revisado por un maestro. Abuela, tengo una idea. No solo vendamos pan. Podemos hacer que todo el pueblo sea un centro turístico. Que los turistas experimenten hacer pan, comer comida casera y alojarse aquí. Así sí será un negocio duradero. Niña, lo has dicho todo. Solo vender pan es un negocio de un solo golpe. Si activamos todo el pueblo, así los jóvenes se quedarán. Sí, esto requiere una gran inversión. Mi empresa recién se recupera. Puede invertir una parte, pero falta mucho. Maestra Rosa, esta vez el gobierno quiere ayudar a Pueblo Esperanza. Asignaron un fondo especial. El municipio proporcionará equipos. Lo que falte será capital privado, pero con una condición. Necesitamos un plan. Director López, director Morales, este es mi plan. Museo del pan decorado, taller de experiencia, alojamiento patrimonial y centro educativo. Sí. Muy bien, muy claro. Lucía, tu trabajo aquí no fue en vano. Director Morales, director López, solo tengo una condición. Este centro debe ser del pan decorado. No dejemos que el capital externo domine. Al final, nos echarán a los aldeanos. Maestra Rosa, tranquila. Con el gobierno vigilando, no dejaremos que los forasteros ganen. Este Pueblo Esperanza hará un centro turístico. El Estado financia. Parece que perderemos esta tierra. Don Ricardo, el señor Ramírez fue preso. No tenemos gente en el pueblo. Forzarlo ya no es opción. Si no podemos forzarlo, cambiaremos de táctica. El centro turístico busca capital privado, ¿verdad? Cambiaremos de cara, de empresa, y entraremos como inversionistas. Don Ricardo, ¿va a actuar en persona? Salinas no puede aparecer. Creé una nueva empresa. Turismo Vida Nueva. La disfrazaremos de una inversora de patrimonio. Primero invertiremos, entraremos al consejo y poco a poco tomaremos el control. Cuando el centro esté listo, todo Pueblo Esperanza, la tierra y el negocio serán míos. Maestra Rosa, en la abierta ganó usted. Entonces veamos quién tiene más paciencia. ¡Abuela! Las bases del museo ya están listas. En la primavera ya estará construido. Bien. Tía, los que salieron a trabajar al oír del turismo ya volvieron varios. Bien, qué bueno que vuelvan. Con ellos de vuelta, el pueblo tiene alma. Abuela, sobre la inversión hablamos con 3 empresas. Una de ellas, Turismo Vida Nueva, ofreció el mejor precio. Dicen que valoran mucho el patrimonio y invierten a largo plazo. Turismo Vida Nueva es una empresa nueva. Su historial es limpio. Además, es la más fuerte y sus condiciones son las mejores. Empresa nueva, compromiso y buen precio. Carlos, ¿no te parece que es muy fácil? Mamá, ¿crees que hay algo raro? Pero revisé sus registros y con Salinas no tienen nada que ver. Laura, en la negociación con Pueblo Esperanza recuerda, sé humilde. Vamos a dar dinero y compromiso. Que la anciana y su hijo no desconfíen de nosotros. Don Ricardo, pero ese Carlos es muy astuto. ¿No descubrirá nuestras intenciones? La empresa Vida Nueva tiene 3 capas. No podrá llegar a nosotros.
Además, mandé a investigar. La empresa de Carlos, aunque se recuperó, aún le debe a los proveedores 8 millones de euros. Vencen el próximo mes. Necesita dinero. Al entrar, primero resolveremos su urgencia. Carlos nos estará agradecido. Entiendo. ¿Va a usar el dinero para atraer a Carlos? Sí, ella y su hijo son el pilar de la comunidad. Empezaremos por su hijo, para debilitarlo. Entendido. Siéntese, señor Torres. Maestra Rosa, señor Gutiérrez, yo, Manuel Torres. Lo que más respeto son personas como la maestra Rosa, que dedican su vida a su oficio. Vida Nueva invierte no por dinero rápido, sino para salvar nuestro patrimonio. Señor Torres, lo que dice es muy cierto. Señor Gutiérrez, sé que su empresa tiene problemas de liquidez. Mire, si nos asociamos, al firmar le haré un anticipo para ayudarle a pagar a los proveedores de contado. Los negocios se ayudan mutuamente. Mamá, el señor Torres es sincero. Señor Torres, ¿puedo ver sus manos? Maestra Rosa, ¿por qué mira mis manos? Sus manos son suaves. No ha trabajado. Es alguien que firma y hace cuentas. Pero estas callos son de apretar el puño a lo largo de los años. No es un intelectual. Es alguien despiadado. A este hombre debo vigilarlo. Justo iba a decirles. Ese Torres, le di la mano. No parece un intelectual. Más bien parece un tipo frío y calculador. Y Vida Nueva, no me fío. Mamá, pero sus condiciones son las mejores. Y está dispuesto a adelantar dinero para salvar mi empresa. Si lo rechazamos, no encontraremos una inversión mejor que esta. Carlos, cuanto más tentador el regalo, más debes mirar si hay una trampa. Piénsalo. Te adelanta dinero. ¿Qué busca? Abuela tiene razón, tío Carlos. Piénsalo bien. ¿Por qué un socio recién conocido sería tan generoso? Seguro busca algo más. Abuela, investiga Turismo Vida Nueva. Solo lleva medio año. Los accionistas son varias empresas. No se ve claramente quién es el dueño. Cuanto más opaco el dinero, más sucio. Carlos, la crisis de tu empresa la resolveremos entre nosotros. No podemos arriesgar el patrimonio del pueblo por tus 8 millones de euros. Entendido. Para el dinero, buscaré otra forma. Señor Salinas, en Pueblo Esperanza ya no sospechan. Esa señora solo le dio la mano y hizo que Carlos investigara nuestros antecedentes. Esta señora es Lara. Con sus manos, es mejor que un detective. Carlos ya estaba interesado, pero su madre lo detuvo. Lo esperaba. Si no podemos entrar de frente, cambiaremos de ruta. El turismo del pueblo no busca inversión privada. A los jóvenes que volvieron y a los que necesitan dinero, los contactaré en privado. Usaré sus propias acciones para meter nuestro dinero. ¿Quiere decir ignorar a Rosa y cegar a los aldeanos? Sí, esa señora controla el rumbo. ¿Pero controlará los intereses de cada familia? No creo que nadie necesite dinero. Don Ricardo, aquí es la casa de Tomás. ¿Eres Tomás? Escuché que innovas el pan decorado. Buena idea. Ustedes son... Somos de Turismo Vida Nueva. Invertimos en patrimonio cultural. Tomás, confiamos en ti. Queremos invertir en ti para crear un centro de investigación. Tú serás el jefe y no tendrás que depender de nadie. ¿En serio? Ya hace tiempo quería tener mi propio laboratorio. Tú cede tus acciones y trabaja con nosotros. El dinero llegará ya. 1 millón de euros. ¿Qué dices? ¡Espera! ¡Diego! ¡Sofía! ¡Mateo! ¡Tomás! ¡Espera! ¡No firmes! Señor Torres, como no pudo entrar por la puerta principal, viene a robar a los aldeanos. Ese truco no engaña a la abuela. Señor Torres, buscaste a Tomás a solas para usar tu dinero y sobornar a los aldeanos uno por uno para vaciar la cooperativa desde dentro. Maestra Rosa, exagera. Ayudo a los jóvenes a cumplir sus sueños. ¿Cómo es eso, vaciarla? ¿Sueños? Le pides a Tomás que use sus acciones de la cooperativa a cambio de dinero. Al dispersar las acciones, la cooperativa será tuya.
Este truco es igual al de Salinas cuando estafó a mi hijo 20 millones de euros. Exactamente igual, igual. Maestra Rosa, soy Manuel Torres de Vida Nueva. Me asocia con Salinas. No diga cosas así. Abuela, este tipo sí es de Salinas. Tomás, ¿confías en mí o en sus 1 millón de euros? Abuela, confío en ti. Señor Torres. Váyase. No vendo mis acciones ni un céntimo de euro. Otra vez nos engaña para que vendamos tierras y acciones. Échenlo. ¡Fuera! Maestra Rosa, hoy puede detener a Tomás, pero a todos. Hay decenas de familias, todas tienen problemas y faltan fondos. Tengo mucha paciencia, iré uno por uno. Señor Torres, su mayor error es creer que los aldeanos solo piensan en dinero y no en su hogar. Le digo algo, en Pueblo Esperanza somos pobres, pero tenemos dignidad. ¿La dignidad llena el estómago? Cuando el centro se quede sin fondos, ya veremos si siguen con dignidad. Abuela. Él acaba de decir que el centro se quedará sin fondos. ¿Acaso planea interferir con los fondos? Maestra Rosa. Malas noticias. Los fondos estatales del centro fueron manipulados en la capital. Dirán que hay que revisarlos. Y primero los congelan. Congelados. El sitio de construcción espera los fondos. Además, de los que ya habíamos acordado, 2 empresas de inversión serias se retiraron de repente. Escucharon que el proyecto de Pueblo Esperanza es riesgoso. ¡Qué golpe bajo! Cortó los fondos legales para dejarnos sin salida. Al final, tendremos que aceptar el dinero sucio de Vida Nueva. Abuela. Esto es lo que dijo Torres, que el centro se quedará sin fondos. ¿Ya lo planeó? Mamá, si sigue así, el sitio parará el mes que viene. Si se para, la gente perderá la fe, y entonces llegará a comprarlo todo a bajo precio. Se cortaron los fondos, pero tenemos otra carta. Carlos, Lucía, vengan a casa. Es hora de usar mi carta secreta. Una vez más. Maestra Rosa, este archivo de hace 40 años de restauración del pan decorado es un patrimonio nacional vivo. Su valor cultural es incalculable. Director Morales, quiero usar este archivo para darle raíces al centro turístico de Pueblo Esperanza. Abuela, ¿quiere decir que transformar el centro en el único del país de herencia viva del pan decorado? Entonces ya no sería un simple turismo rural, sería una marca de patrimonio a nivel nacional. Exacto. Con el respaldo de este archivo, Pueblo Esperanza será único. Los fondos congelados. Yo me encargo. Para este proyecto, el Fondo Nacional de Cultura se puede solicitar. Si quieren robar, no podrán con una marca nacional. Director Morales, este archivo no lo he sacado en 40 años. Y lo saco hoy. No por mí. Solo quiero que todo el país sepa que el pan decorado de Esperanza nació en Pueblo Esperanza. Señor Salinas, pasó algo grave. Doña Rosa sacó su mejor tesoro oculto, el Archivo Nacional de hace 40 años, para restaurar el pan decorado del Museo Estatal. Ahora la provincia quiere que Pueblo Esperanza sea un centro nacional de herencia del pan decorado. ¿Qué archivo? Es todo el archivo de cuando restauró los diseños perdidos. Javier Morales le ayuda a solicitar el Fondo Nacional de Cultura. Siendo así, cortar sus fondos ya no importa nada. Esta anciana escondió su carta ganadora 40 años. Lo calculé todo, pero no imaginé que ella tuviera un archivo nacional. Señor Salinas, ¿seguimos? Ahora es un asunto nacional. ¿Podemos tocarlo? Si no la marca, atacamos a la persona. Si su archivo es falso o real, ¿quién lo revisó? Haré correr el rumor de que su archivo es falso. Y le echaré toda la suciedad. Si es una estafadora de patrimonio, ¿el Fondo Nacional se atreverá a aprobarlo? Amigos, recibí un informe de esta heredadora nacional de Pueblo Esperanza. Su supuesto archivo del pan decorado es falso. Pasaron 40 años. No hay pruebas. ¿Quién sabe si es real? ¿Qué tonterías dices?
El arte de la tía Rosa. Lo vimos crecer en el pueblo. Ser hábil no significa que el archivo sea real. Creo que estafa al Fondo Nacional. ¿De qué medio eres? Muestra tu credencial. Yo soy independiente. ¿Independiente? Lo que acabas de decir, ¿qué era todo eso? Director Morales, ahora la gente de Salinas me está difamando. Dicen que mi archivo es falso. ¿No dijo que el Archivo Nacional tiene una copia original? Ya es hora de mostrarles el verdadero. Amigos, ante los rumores de que la maestra Rosa falsificó los archivos del PAN en nombre del Centro Estatal de Desarrollo Cultural, presentó ahora los documentos originales. Son del Museo Nacional, archivos clave, con número de registro, verificables por el gobierno. Que los difamadores salgan a confrontar. Abuela, toda la red lo comparte, insultando al difamador y a Salinas por descarados. En toda mi vida, nunca he hecho nada para engañar. El pan que hago con mis manos hace honor a mis ancestros y a mi conciencia. Los que nos difaman, primero que refuten estos documentos con sello oficial, y luego hablamos. Conectamos al Museo Nacional con un especialista en patrimonio. Hola a todos. Hace 40 años, la maestra Rosa restauró ese set de diseños milenarios de pan, que es un importante archivo vivo de patrimonio. Esta técnica se perdió 1000 años, y solo la maestra Rosa la restauró. Su legado es reconocido por el Estado sin lugar a dudas. ¡Abuela Rosa, genial! ¡Salinas, vete! ¡Apoyemos el patrimonio! Abuela, un experto nacional nos respalda. Los difamadores están acabados. Los creadores de rumores son sospechosos de difamación, y el notario ya intervino. Quien use trucos sucios contra nuestro patrimonio, el Estado no lo tolerará. Hasta un experto del Museo Nacional vino a dar su apoyo. Esa sucia campaña terminó volviéndose en nuestra contra. Don Ricardo, arrestan al creador de los rumores. Tenía transacciones con nosotros, y el fiscal podría seguir la pista hasta Vida Nueva. A esa fachada de Vida Nueva, ciérrala por completo. A ese creador de rumores, haz que admita que actuó solo. El dinero, dáselo a su familia. Don Ricardo, ¿deberíamos retirarnos de Vuelo Esperanza? Creo que ya no podemos ganar esta batalla. ¿Retirarnos? Yo, Salinas, llevo más de 20 años en los negocios y nunca he perdido ante una anciana. Si no puedo tomar el centro turístico, entonces haré que este centro nunca se construya. Si no puedo manchar sus fondos, ni difamar su marca, entonces causaré en Pueblo Esperanza un escándalo enorme. Para que esa anciana arruine su reputación de décadas por sus propias manos. Abuela, la escuela del pueblo nos invitó a dar clases de pan decorado. El maestro dijo que haremos un lote de pan decorado para el asilo. ¡Qué bien! María, lleva a unos cuantos y muéstrales tus habilidades. Tía, ¿cuándo entregamos el pan del asilo? Pasado mañana. La comida para los ancianos debe ser de mejor calidad, suave y fácil de digerir. Yo amasaré. Tía Rosa, descansa. Déjeme. No, los ancianos del asilo tienen mi misma edad. Este pan lo haré yo misma, con todo mi corazón. Don Ricardo dice que el pan del asilo es de la cooperativa. Es muy famoso. Encuentra la forma de arruinar ese pan y mandarlos al hospital. Meter algo en la comida de los ancianos. Podría matarlos. No a matarlos, solo al hospital. Así todo el pueblo sabrá que el pan de Rosa los enfermó. Esto arruinará su fama, 100 euros más que los rumores. Rosa vigila ese pan muy de cerca. Es difícil. Por eso tienes que darle al coco. El camión de entrega, ¿quién lo maneja? ¿Por dónde pasa? Busca una brecha y vigílalo. Abuela, ¿por qué no duerme? Mañana es la entrega. Este amasijo lo dejo reposar.
Niña, tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasa, abuela? Salinas no pudo difamarnos, y esos tipos no se rendirán. Siento que están tramando un plan más sucio. Abuela, ¿dices que quizás apunten al pan del asilo? El pan del asilo es un acto de caridad público. Es muy famoso. Si quieren dañarme, atacar aquí sería fatal. Lucía, el día de la entrega, desde que sale del horno hasta el asilo, no debe quedar solo. Yo iré en el camión. Nadie podrá tocar este pan ni con un dedo. Marea, son 20 cajas, ninguna falta. Pega bien las sellos. Tía, ya están. Estos panes son muy alegres. A los ancianos les encantarán. Espera. Ven aquí. ¿Me llama, tía? Tú no eres de nuestro pueblo y cargas mal la caja. ¿Qué tienes en la mano? Nada, no es nada. Atrápenlo. Suéltenme. Abuela, quería echarle algo a los panes. Llama a la policía. Sí. Estos panes son para los ancianos del asilo, ancianos de mi edad. Y te atreves a envenenarlos sin corazón. ¿Acaso no tienes ancianos en tu familia? Es laxante. Es mucha dosis. Sería fatal para los ancianos. ¿Quién te mandó? Nadie. Lo hice yo. Anoche estabas en el pozo del monte recibiendo dinero de una mujer. Las cámaras del pueblo te grabaron. ¿Aún quieres negarlo? Vamos. Te llevamos a declarar. Confiesa y te perdonamos. Si niegas, serás castigado. Confiesa ya, para que te sea más fácil. Yo no sé nada. La mujer con la que te viste en el monte es Laura Morales, asistente de Turismo Vida Nueva. Ya la arrestamos, sus registros de transferencia y las cámaras que las grabaron. Tenemos pruebas. ¿Por quién quieres encubrirte? Fue... Laura Morales me lo pidió. Ella dijo que fue idea de don Ricardo Salinas. Quería que los panes del asilo se estropearan para desacreditar a Rosa. Laura, ya lo escuchaste. Don Ricardo Salinas y el señor Ramírez de Grupo Salinas son cómplices. Habla. Yo no sé nada. ¿No sabes? Turismo Vida Nueva tiene 3 fachadas. Y el verdadero dueño es el director de Grupo Salinas, don Ricardo Salinas. Laura, usted y don Ricardo Salinas no podrán escapar. Don Ricardo, arrestaron a Laura. El que puso la droga la delató. Ahora, la relación accionaria entre Vida Nueva y Salinas también fue descubierta. La fiscalía temo que vaya por usted. Vida Nueva es una empresa independiente. Lo de Laura es un acto personal. Con Salinas no tiene nada que ver. Don Ricardo, así es. Pero antes, la estafa a Carlos de 20 millones de euros, junto al caso del señor Ramírez de vertido de sustancias tóxicas, y ahora, lo del asilo, los 3 casos apuntan a usted. Javier Morales vigila la capital, el director López empuja en el condado, y por parte de Rosa, las pruebas no paran. Una anciana de 70 y tantos. Una campesina de pan decorado. A mí, Salinas, me ha acorralado así. Don Ricardo, ¿y si se va a esconderse un rato? ¿Escapar? Mi Salinas, en este territorio, lleva 20 años. Irme ahora es rendirme. No. Maestra Rosa, el Fondo Nacional de Cultura lo aprobó. El pan decorado de Pueblo Esperanza y su centro de herencia tienen estatus nacional. Bien. Además, el fraude de Salinas a la empresa de Carlos ya fue confirmado. Salinas debe pagar. Y don Ricardo es sospechoso de fraude. Mamá, mis 20 millones de euros. Hay esperanza.
Director Morales, el que se esconde tras Vida Nueva, ese don Ricardo, ¿podrán condenarlo? Fraude. Y ordenar poner sustancias tóxicas. Ambas líneas de investigación terminan en él. El Departamento Judicial ya inició los trámites. Maestra Rosa, esta vez no podrá escapar. Lastimó a mi hijo, a mi pueblo, y una y otra vez envenenó mi pan. Esta cuenta es hora de saldarla. Don Ricardo, no aguanto más. Tienen demasiadas pruebas. Ya los delaté. Me reducirán la pena. Lo siento. Laura, ¿cómo te atreves? Don Ricardo, Laura va a confesar. Si lo hace, su caso estará cerrado. Tiene que decidirse ya. Decidir. Bien. Llevo 20 años en los negocios. Si caigo, no dejaré que esa vieja salga ganando limpiamente. El centro turístico Pueblo Esperanza abre pasado mañana, ¿verdad? En mis manos tengo el último dinero sucio y la última persona. Quiero ver antes de que me encierren el centro de Rosa. El día de su apertura sufra un desastre total. Bienvenidos a la inauguración del Centro Nacional de Pan Decorado Tradicional. Hoy, nuestro pueblo Esperanza, de ser un pueblo a punto de desaparecer, se ha convertido en un centro turístico de patrimonio nacional. Y detrás de esto está la maestra Rosa, con 60 años de dedicación. Desde los 12 años, al hacer mi primer pan decorado, hasta hoy, han pasado 60 años. Nunca imaginé que nuestro pan decorado llegaría a esto, pero lo sé muy bien. Alguien como don Ricardo no dejará que hoy sea tranquilo. Señores, los llevaré a ver. Vengan. ¡Vengan! Pueden recorrer. Abuela, ese hombre tiene algo en el bolso. La jugada final de Salinas es causar en la inauguración un gran desastre. Alguien así, desesperado, es capaz de todo. Es falso, solo para asustar, sin explosivos. Presidente de Grupo Salinas. Salinas, por fraude contractual, por ordenar a otros, usar sustancias tóxicas, por causar pánico hoy y atentar contra la seguridad pública. Con pruebas contundentes, lo arrestamos. No me podrán condenar. Vida Nueva no tiene nada que ver conmigo. Todo esto lo hicieron mis empleados por su cuenta. Vida Nueva tiene 3 capas, y su dueño real eres tú. Laura ya confesó. Quien puso el veneno y armó la bomba falsa también confesó. El fraude de Carlos tiene pruebas contundentes. Tus 20 años de arduo trabajo hoy se esfumaron. Imposible. Imposible. ¿Una anciana? Don Ricardo, eres más capaz que yo. Tienes dinero, gente y recursos. Pero te equivocaste en una cosa. ¿Qué? Calculaste a la gente, pero no calculaste esa fuerza en el corazón que no se rinde. Mis manos hicieron pan decorado por 60 años. No solo hacen masa, sino que hacen que nuestro pueblo Esperanza tenga el orgullo de no vender sus raíces. Vecinos, nuestro pan decorado, nuestro pueblo y nuestras raíces. Lo logramos. ¡Bien! Mamá, don Ricardo cayó preso. De los 20 millones de euros que Salinas me estafó, podré recuperar la mayoría, pero aún tengo un asunto pendiente. ¿Qué asunto? Mi ex socio Manuel Torres, que me estafó, se escapó y desapareció. Salinas fue él quien nos trajo ese contacto. Si no lo atrapan, el nido de Salinas no está limpio. El tío Carlos tiene razón. Manuel Torres es el espía que Salinas nos plantó. Lo que tiene en sus manos podría ser mucho más. Papá, investigué. Tras huir, una de sus empresas fantasma siguió operando. Recientemente, en otra ciudad, registró un nuevo negocio. Usó el nombre de su cuñado. Alguien que se esconde en las sombras es peor que don Ricardo, ya que no se fue del todo. Significa que volverá para morder nuestra mano. Don Ricardo cayó, pero Salinas aún tiene muchos activos intactos. Y yo tengo las pruebas de los crímenes de don Ricardo.
¿Qué piensas hacer? Don Ricardo está preso. Salinas está a la deriva. Esos activos, esos proyectos, se los lleva quien llegue primero. La tierra de Pueblo Esperanza. Don Ricardo no pudo tomarla. Yo la tomaré. Esa vieja de Doña Rosa no es de fiar. Don Ricardo luchaba abiertamente. En estos 2 años trabajé con Pueblo Esperanza. Conozco sus debilidades. La empresa de Carlos apenas se recuperó y aún tiene deudas. Y yo tengo su punto débil. Entonces, solo me enfocaré en Carlos. No tocaré a la vieja. Manuel Torres, como accionista, me demanda por el mal manejo del proyecto y exige 8 millones de euros. Me da la vuelta. Señor Gutiérrez, se aprovecha de un hueco. En el contrato, él sí figura como accionista. Las pérdidas son por el fraude de Salinas, pero él insiste en que fue su culpa. Él sabe que ahora me falta liquidez. Me demanda justo ahora para obligarme a pagar en efectivo. Esa serpiente de Manuel es más astuto que Salinas. No ataca de frente. Busca mi punto débil. Mis pruebas del fraude de Salinas limpiarán a la empresa. Pero sobre su papel en el pasado, no tengo pruebas de que participó en el fraude. Mamá, Manuel Torres apareció. Me dio la vuelta. Ahora me faltan pruebas. Por esto, debo volver al pueblo para que tú y Lucía planeemos una estrategia segura. Torres me acusó de mala gestión. Exige 8 millones de euros. Puedo probar que Salinas es fraude, pero no puedo probar que Torres es cómplice. Se deslindó perfectamente. Tío Carlos, si Torres se atreve a atacarnos, es porque tiene la confianza. Hay que hacer que se equivoque. ¿Qué busca? ¿Tu dinero? No solo eso. Dejó claro que quiere los activos de Salinas. Se fija en la tierra del pueblo. Otra vez la tierra. Esta gente viene y va, pero siempre buscan nuestra raíz. Abuela, papá, investigué la empresa del cuñado de Torres y descubrí que recientemente compró en secreto los activos de Salinas que se van a congelar. Y el dinero que usó es sospechoso. ¿Ese dinero sospechoso será parte de los más de 20 millones que estafaron a la empresa del tío Carlos? Si podemos probar que Torres usó dinero sucio, no es un conflicto comercial, es repartir el botín. Carlos, no huyamos del juicio, lo demandamos. ¿Aprobaron los trámites de esos activos? Ya, cuñado. Pero el origen del dinero, si lo investigan. ¿Investigar? Salinas está preso. Ese dinero dio muchos rodeos para llegar a mí. ¿Quién lo averiguará? Mi juicio contra Carlos es el mes que viene. Para entonces, si no tiene pruebas de que conspiré, ganaré seguro. ¿Y Pueblo Esperanza? Si Carlos pierde, pagará 8 millones de euros. Entonces, se quedará sin fondos. El centro turístico de su madre tendrá que buscar un comprador. Y yo seré ese comprador. Esta vez seré más listo. No tocaré a la vieja, solo a su hijo. Director Morales, sospechamos que Torres usó dinero sucio para comprar activos, pero no tenemos pruebas. Los 20 millones de euros de Salinas, la ruta del dinero estafado, la fiscalía lo sigue. Si Torres usó una parte de ese dinero, sería cómplice del fraude. Es otra cosa. Director Morales, ¿podemos vincular el dinero que usó Torres con la ruta del fraude de Salinas? La fiscalía debe investigar la ruta. Ustedes den pistas y yo lo impulso. Pero Torres no es tonto. Ese dinero seguro dio muchos rodeos. Director Morales, este tipo confía en que el dinero está limpio. Pero mientras más confíe, más fácil será que se equivoque. El día del juicio le revelaremos su lavado de dinero en público. Torres creyó cambiar de campo y que atacar a mi hijo es seguro. No sabe que ese dinero sucio está conectado a Salinas. Y esa conexión los atará a ambos. Carlos mal gestionó el negocio, causando pérdidas de más de 20 millones de euros. Mi cliente, como accionista, exige 8 millones de euros de compensación. Las pruebas son contundentes. Juez. La causa real de las pérdidas es el fraude contractual de Grupo Salinas. Ya hay un caso penal. Mi cliente es la víctima. ¿Víctima? Señor Gutiérrez, es tu incompetencia. No uses a Salinas como excusa. Torres, el negocio con Salinas
¿Quién lo trajo a la empresa? Solo presenté a un inversionista. Las inversiones son riesgosas. ¿Me culpas por tus pérdidas? Juez, solicitamos agregar pruebas sobre Manuel Torres y el origen de fondos de su adquisición. Comprobamos que Manuel Torres, a través de empresas familiares, adquirió 3 bienes. Los fondos pasaron por 6 transferencias. Y su origen final son 6 millones de euros del fraude de Grupo Salinas a la empresa de Carlos, de los 20 millones de euros totales. ¡Tú! ¡Mientes! Son ganancias legales. El flujo de transferencias bancarias y el control real de empresas familiares, señor Torres, no es el demandante de este conflicto. Sos sospechoso de participar en el fraude de Grupo Salinas. Sos cómplice. No, no. Eso es ganancias legales. No sabía que era dinero sucio. Dividendos. Torres, acabas de admitirlo. El dinero te lo dio Salinas. Salinas estafó a mi empresa 20 millones de euros y te dio 6 millones de euros. Si no eres cómplice, ¿qué eres? Yo... Los archivos que borraste al huir ya los recuperamos. Tu plan con Salinas para estafar a Carlos está en papel. Siempre supiste que era un fraude. Dado que este caso implica un delito, se suspende la demanda civil. Se remite al fiscal. Manuel Torres, coopere. Torres, tú y Salinas conocieron mi debilidad, pero no contaron con lo que dijo mi madre. El orgullo que no se rinde. Gente como ustedes nunca lo entenderá. Tía, Manuel Torres también cayó. Ya acabaron con Salinas de raíz. Tía Rosa, nuestro pueblo tendrá paz al fin. Abuela, mi nuevo helado de pan decorado y pasteles de pan decorado les encanta a los jóvenes. Qué bien, Tomás. La técnica se hereda y se renueva. De la raíz brotan nuevas ramas, para que nuestro pan dure más. Abuela, buenas noticias. Desde que abrimos el centro, recibimos 100.000 turistas y ganamos más de 20.000 euros per cápita. De los que salieron a trabajar, ya volvieron la mayoría. Ernesto, ¿por qué te escondes? Ay, Rosa, no tengo cara para verte. Me cegó la avaricia, acepté el dinero del señor Ramírez. Casi arruinó al pueblo entero. Lo importante es que lo sepas. Con tu pipa, fumando décadas, ¿aún tienes fuerza en las manos? ¿Qué significa esto? La cooperativa necesita un administrador para el almacén. Necesitamos a alguien mayor y confiable que lo vigile. Fue líder de la familia 25 años. Sabes administrar. ¿Aceptas? No pensé que aceptaría. Los seres humanos todos cometemos errores. Si quieres cambiar y mejorar el pueblo con todos, el pasado ya pasó. Sí. Vamos, vamos. Oye, papá, ¿vuelves a la ciudad? Mamá, Camila, mi caso en la ciudad se resolvió y recuperé la indemnización. Debo volver a atenderlo. Carlos, dime algo. Tu empresa de tecnología en la ciudad, ¿para qué? Para ganar. Para que tú y Camila vivan bien. No me falta dinero. Me falta que estés aquí. El centro turístico crece cada vez más y necesitamos a alguien que sepa de Internet y negocios para liderar. Con tus habilidades, en la ciudad ganas para otros. Si lo usas aquí, ganarás para varias generaciones. Mamá, ¿quieres que vuelva al pueblo? De niño te encantaba verme hacer pan decorado.
Carlos, vuelve. Tus manos que usan el teclado también deben tocar la harina. Juntos haremos de este pueblo el mayor pueblo de pan decorado del país. Mamá, ya decidí. La empresa de la ciudad la dejaré a un gerente profesional. Vuelvo al pueblo para encargarme de la base y las ventas en línea. ¡Qué bien! Con un talento como Carlos de vuelta, el turismo de Pueblo Esperanza tendrá un gran pilar. Sí. La provincia quiere que Pueblo Esperanza sea un modelo de revitalización y lo expanda. El mes que viene, la reunión estatal de turismo será aquí. ¡Qué bien! Pero yo tengo un deseo. Dígame, maestra Rosa. Yo quiero abrir una escuela de pan decorado, gratis, no solo para el pueblo. Si alguien de cualquier lugar quiere aprender, puede venir. Esta técnica no puede perderse. Mire. Abuela Rosa, vine de otra provincia a aprender a hacer pan decorado. Bien, regístrate primero. Yo también. Vi su historia en internet. Dejé mi trabajo para aprender. ¿En serio? ¡Qué bien! Regístrate primero. Empecé a los 12 años. Nunca imaginé que hoy habría tanta gente de todas partes para aprender conmigo. Abuela, cuando crezca, también seré maestra de pan decorado. Sí, bien. Ay, estas pequeñas manos tienen talento. Tía Rosa, nuestra técnica tiene herederos. Amigos, lo hizo mi abuela. Pan decorado nacional restaurado. Solo hay unos pocos hoy. Cada uno es hecho a mano. Tiene 60 años. Cada uno tiene 60 años de técnica. Pueden pedir tranquilos. Pidan tranquilos. Papá, se agotó en un segundo. Y muchos usuarios comentaron que quieren venir al pueblo a viajar y aprender nuestra técnica. Antes siempre pensé que el campo no tenía futuro. Pero ahora me doy cuenta de que la técnica de tu abuela es el verdadero tesoro. Sí, mi abuela siempre me dice, las raíces deben ser profundas para que el árbol crezca alto. Tú, ¿qué haces aquí? ¿Viniste a burlarte de mí? Tengo más de 70. No tengo tiempo para eso. Vine solo para preguntarte algo. ¿Qué? Don Ricardo, tienes dinero y poder. ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué apuntar a nuestro pueblo? A esa tierra y ese agua para una fábrica química y arruinar a todo el pueblo. El dinero. Para mí, la tierra es dinero. El agua es dinero. La gente también es dinero. Toda tu vida te hundiste por eso. Para ti solo importa el dinero. Por eso perdiste ante un grupo que menos respetabas. Campesinos que hacen pan. Rosa, planifiqué tantas cosas. Fondos, opinión, traidores. Cambié 3 equipos. Cambiaste 3 equipos, pero solo buscabas lucro. Nuestro pueblo defiende raíces de siglos. Tú calculas cuentas, nosotros raíces. Las cuentas se calculan, pero las raíces no. Antes también salí del campo. Luego, con más dinero, olvidé el sabor de la tierra. Don Ricardo, aún tienes tiempo de entenderlo. Hoy te traje algo. Es harina de los cultivos de nuestro pueblo, y lo que se hace con ella, pruébalo. Lo que crece en esta tierra, a ver qué sabe. Abuela, ¿fuiste a ver a don Ricardo? Sí, le pregunté algo. Mamá, ¿lo admitió? Admita o no, la ley lo juzgará. Solo quería decirle su error. Una persona que solo ve el dinero, por más capaz que sea,
terminará cayendo. Abuela, ¿no lo odias? Nos hizo tanto daño. Lo odié, pero el odio no resuelve nada. Solo si hacemos que el pueblo prospere y transmitimos nuestro oficio, será para esa gente la mejor respuesta. Don Ricardo, el señor Ramírez, Manuel Torres, cayeron uno por uno, pero no podemos celebrar aún. La reunión estatal será el mes que viene. Todo el Estado nos mira. Es el primer paso de nuestro PAN para llegar a todo el país. Debemos darlo todo. Sí. Abuela, el día de la reunión, los líderes del Estado, representantes turísticos y prensa vendrán. Debemos dar lo mejor. Entonces, nuestros tesoros de tantos años los mostraremos todos. Sí, Museo del Pan decorado, exposición de pan tradicional restaurado, talleres prácticos, exposición de prosperidad comunitaria. Haré un video promocional, las 60 años de la abuela, de casi vender la tierra a la prosperidad. Lo pondré todo. Los datos de ventas y las cuentas de la prosperidad yo las ordeno. Los números hablarán. Abuela, con los aprendices armaremos en el evento un dragón de pan de 100 metros. Los diseños son viejos mitos de esperanza. Bien, que todo el Estado vea cómo el oficio de nuestros ancestros sustenta a todo el pueblo y cómo los jóvenes ya no se van. Bien. Valeria, este ojo de fénix debe hacerse de un solo trazo. Si tiembla, se arruina. Abuela, es muy difícil. Por eso es valioso. Este diseño se perdió por 1000 años. Desde los 12 años lo practiqué décadas para restaurarlo. Valeria, tu generación debe heredarlo. Sí. Abuela Rosa, no está cansada. A su edad, nos enseña hasta tarde. Cansada, pero al pensar que este oficio se transmitirá, mi corazón se llena de alegría. Con mi viejo cuerpo enseñaré un día más. Maestra Rosa, todo listo. Mañana, toda la provincia estará en Pueblo Esperanza. Maestra Rosa, trabajo en turismo y cultura hace años y vi muchos proyectos efímeros, pero nuestro Pueblo Esperanza sí que ha arraigado. Director López, director Morales, gracias por su ayuda en estos años. Sin el apoyo del Estado y el municipio, solo yo, una anciana, no podría lograr todo esto. Ay, Maestra Rosa, es muy modesta. Todo esto es gracias a sus 60 años de dedicación, un pan decorado al día que usted modeló. 60 años. Mañana, nuestro pan decorado de esperanza llegará a todo el país. Mi vida no fue en vano. De un pueblo con jóvenes emigrantes, oficios y tradiciones por desaparecer, a hoy ser reconocido a nivel nacional como base modelo de patrimonio. Todo esto por convertir la cultura de nuestros ancestros en nuestra fuente de ingresos. Este camino se extenderá a la provincia. Ahora, la heredera nacional del patrimonio, la maestra Rosa, nos mostrará en vivo su técnica de restauración del pan de ofrenda. Espectacular. De verdad es espectacular. Esto es la raíz de nuestra cultura china. Mi esposo trabajaba fuera y apenas nos veíamos. Ahora en la cooperativa ganamos 6.000 euros al mes. Mi esposo volvió al pueblo y nuestra familia está siempre junta. Todo esto lo dio la tía Rosa. Hola, maestra Rosa. ¿Su modelo se puede replicar? También tenemos patrimonio. Sí, pero hay una cosa. Hay que defender el oficio. No solo pensar en ganar rápido. Este oficio toma tiempo.
Mientras haya raíces, habrá salida. Ya tiene más de 70 años. ¿Qué la motiva a seguir? Una palabra: herencia. Este oficio no puede morir conmigo. Es tan simple. La provincia decidió oficialmente otorgar a la maestra Rosa el título nacional de Ejemplo del Patrimonio y declarar a Pueblo Esperanza como modelo nacional de revitalización rural. Mamá, te mereces este honor. Este certificado no es solo mío. Es de todo el pueblo. Es de este oficio milenario. Vecinos, nuestro pan decorado no se perderá. En Pueblo Esperanza no faltarán herederos, no faltarán. Salinas, por fraude contractual, por ordenar la liberación de sustancias tóxicas y por atentar contra la seguridad pública por los delitos cometidos, es condenado a 18 años de prisión. Ramírez, por liberar sustancias tóxicas, es condenado a 7 años de prisión. Torres, por fraude contractual, es condenado a 9 años de prisión. 18 años. Si ustedes hubieran usado su corazón para el bien, no estarían aquí. La ley castiga el delito, pero su delito, lo que más merece castigo, es ese corazón que solo ve el dinero, y no a las personas. Abuela, el trigo ya está listo. Haremos mucho pan decorado. Sí, el trigo de esta tierra, molido, hecho pan, sustentó al pueblo generación tras generación. Mamá, si no fuera porque te opusiste a vender la tierra, tal vez nuestros campos de trigo serían fábricas químicas. Esta tierra es la raíz del pueblo. Con la raíz, todo puede crecer. Sin la raíz, un montón de oro no sirve de nada. Abuela, cuando acabé la universidad y llegué aquí, este pueblo estaba muy desierto. Mira, ahora... ¡Revivió! Rosa, ¿aún te acuerdas? Ese señor Ramírez puso el dinero en la mesa para comprar la tierra. Gracias a que te opusiste. Ernesto, ya pasó. Mira ahora, esta plaza está tan animada. Tía, los jóvenes volvieron. Los niños ahora pueden, aquí mismo, estudiar y ganar dinero. Nunca lo imaginamos. Abuela, ahora gente de todo el país viene a aprender de nosotros. ¡Qué bien! Vecinos, hace 60 años mi madre me enseñó este oficio. Hoy se lo entregó a ustedes, jóvenes. El pan decorado de esperanza perdurará 1000 años y brillará por siempre. ¡Bravo! Hoy es el primer día de nuestra escuela de pan decorado. Entre ustedes hay niños de nuestro pueblo y otros de lugares lejanos. Primero quiero preguntarles, ¿por qué quieren aprender a hacer pan decorado? Abuela Rosa, quiero llevar este oficio a mi pueblo, para darle vida a mi comunidad. Quiero llevar este oficio milenario a la próxima generación. Bien. Recuerden esto. Para el pan, primero ser buena persona, mano firme, corazón puro. En esta masa, amasa la conciencia. Y al cocinar, sale el amor. Abuela, seguiré aprendiendo. Cuando crezca, seré maestra de pan y enseñaré a más personas. ¡Qué ambición! Abuela, estos 2 años de ser una herencia de la vieja hornilla, ahora eres la líder que enriquece al pueblo. Niña, si no fuera por lo que dijiste, de que este pan salvaría al pueblo, no habría soñado esto. Mamá, lo de la ciudad ya lo terminé. Desde ahora, me quedo aquí contigo. Para hacer crecer el centro. ¡Bien!
Abuela, el documental de sus 60 años de oficio ganó un premio nacional. Todo el país conoce a Pueblo Esperanza. Bien. Qué bien. Mi vida entera valió la pena. Mamá, mira lo que hice. Qué bien. Rosita, recuerda, este oficio es nuestra vida. Transmítelo, no lo dejes. ¿Sí? Sí. Vengan, siga la mano de la abuela para estirar. Luego haremos flores y ojos. No hay prisa en esto. Con calma. Abuela, cuando me haga mayor, enseñaré a mi nieta, ¿verdad? Sí, de generación en generación siempre se transmitirá. Lo que me dijiste, lo cumplí. El oficio se transmitió y no se perderá. Nuestro pan decorado de esperanza, desde este pueblito, llegó a todo el país. Sus raíces se afianzaron.